Bueno, pues estamos en el aire. Bienvenidas, bienvenidos. Y vamos con la clase de hoy, con el audio de hoy, en el que una compañera nos ha enviado unas cuantas dudas que creo que son bastante interesantes para resolver en relación al Zen, a la Wei, al Ya-no-E, al Ji-no-E, a determinados vectores de energía que sí que pueden dar lugar a confusión. Vale. Tenemos aquí a Kionia, que estamos muy complacidos de tenerla aquí con nosotros. Siempre tiene preguntas interesantes también. Tenemos a Carlas, que también no siempre hace preguntas, pero a veces sí, como nos ha tenido dos encuentros con la diabetes 1, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La primera cuestión es en relación nos preguntan, porque a veces hacemos algunos tratamientos en los que jugamos con la manera de derivar energía. Entonces, explicábamos alguna vez que si tenemos mucha energía en la vesícula biliar y necesitamos derivar energía a otro vector, por ejemplo, yo que sé, al estómago o a algún otro sitio, pues en vez de coger y primero bajar la energía, la cantidad de energía que hay en la vesícula biliar, para luego hacer el tratamiento que quisiéramos, podemos derivar a otro lugar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si alguien puede convertir una energía de viento en una energía de otra cosa, es el Sanchao. Bien, quien produce las alquimias para transformar energías es el Sanchao, el fuego del Sanchao. De tal manera que si nosotros encontramos un lugar en el que se junte la energía del Sanchao con la energía de la vesícula biliar y con el canal que necesitamos, pues ya lo tenemos. Bien, es muy fácil. Nada más tenemos que estimular ese resonador y veremos literalmente cómo baja el pulso de la vesícula biliar y se deriva, en este caso, al canal de estómago, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué resonador se nos ocurre? Pues el que usamos mucho, el 12 de Renmai. Allí pasa el canal de vesícula biliar también, conecta al canal de estómago y directamente va al estómago o a donde nosotros dé la gana, en este caso, ¿no? Pues vamos estimulando tranquilamente el resonador y la energía se deriva sola. La pregunta de esta compañera, de Mara Chinche, que si me oye que la llamo Mara Chinche se enfadará, pero es un mote divertido y me lo dijo ella además. Nuestra colega de Francia, pues ella nos preguntaba si para poder derivar la energía había que ejercer intención o qué había que hacer, cómo se podía hacer eso. Entonces, la cosa es muy lógica y es muy sencilla. Se puede intentar forzar a que la energía haga algo que no es natural, cosa que es muy difícil que ocurra, o podemos hacer algo que es natural. ¿Y qué supone que hagamos algo que es natural? Pues muy sencillo, es como el que se encuentra, si yo tengo una botella llena de agua, la pongo boca abajo y quito el tapón, lo natural es que baje el agua y se caiga, ¿no? ¿Tengo que hacer algo de intención para que caiga el agua hacia abajo? Pues no, pues lo natural es que caiga el agua de la botella hacia abajo, ya está. ¿Tengo que hacer algo con la intención cuando punturo el 12 de Renmai para derivar la energía de la vesícula biliar al canal de estómago? No, porque lo normal es que derive. ¿Por qué? Porque en uno hay deficiencia y en el otro hay exceso y entonces se produce una compensación. Es que es normal y natural, no hay que hacer nada, solo hay que tener el conocimiento de que eso se puede hacer y en qué lugar lo punturamos y estimulamos y ocurre solo, no hay que hacer nada, absolutamente nada. Con respecto a la intención, como ya hemos hablado en otros encuentros, pues no lo voy a dedicar ahora especialmente, pero básicamente lo de la intención suele ser un problema para los terapeutas porque no saben cómo manejarlo y es más fácil buscar qué es natural y qué no en el organismo para favorecer lo que es natural y entonces el cuerpo lo hace solo, ya sea en la entidad energética, ya sea la fisiológica, ya sea lo que sea, da igual. Bien, entonces esto por un lado. Por otro lado, ya nos empezaba a preguntar cosas en relación al Zen y en relación a la Wei. Las preguntas de ella son preguntas interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, decía, una pregunta era, ¿y si resulta que nosotros hemos tenido un conflicto con alguien? Y luego, otro día, en otro momento, nos encontramos con esta persona en la sala. ¿Quién reacciona, la Wei o el Zen? ¿Qué es lo que está reaccionando? Bueno,
Aquí hay que aclarar alguna cosa antes. Primera cosa, reaccionan las dos. No se puede anular la respuesta de la Wei. Esto es imposible. Lo que sí se puede anular la respuesta del Shen. ¿Bien? Pero cuando hay una respuesta en la que me pongo nervioso porque hay alguien, aquí ya hay un juicio. Esto es todo Shen. ¿Bien? Que me afecte la presencia de alguien o me deje de afectar es Shen, no es otra cosa. Yo puedo estar, imaginaos a un bebé que no sabe que tiene que tener miedo a un perro. Los bebés tienen miedo a los perros en general. No, porque no conocen esa experiencia todavía. Salvo que tengan algún proceso en el que su cerebro les invite a protegerse, normalmente esto no pasará. Pero tienen una infección, pues puede que a lo mejor estén un poco más temerosos. Pero si no, es muy raro, no tendrán miedo. Pero es igualmente un niño, si no sabe que esa persona es un asesino, aunque le vea con un cuchillo, pues no tiene por qué tener miedo ni del cuchillo ni del señor, porque no tiene el conocimiento de que un cuchillo corta, a lo mejor, imaginaos, ¿no? Entonces tenemos el miedo los adultos, que ya tenemos la experiencia de que el bebé, el niño o la niña se vaya a cortar. Entonces vamos con todo ese miedo, no, quita el cuchillo, porque sabemos lo que puede pasar. Pero todo esto es Shen. ¿Reacciona el Shen del niño? No, hasta que no hay una emoción en los adultos que le rodean. Entonces sí reacciona y se alerta. Pero si no tiene ningún tipo de contacto, de alteración, de respuesta, de protección en ningún momento. ¿Bien? La Wei no provoca esto. La Wei provoca reacciones espontáneas. Puede provocar, que es lo normal, una respuesta de contacto, de comunicación con el entorno que te rodea. Aquí voy a aclarar algo que también, porque también lo pregunta Mara, y es lo de la coraza caracteriológica. La coraza caracteriológica, el problema es el nombre de coraza. Se decía coraza porque es como si tuvieras un escudo que te protegiera, vamos a decir, y va con tu carácter, sí, y está relacionado con cómo sientes, percibes las cosas y las interpretas en el entorno que te rodea. Es verdad, pero no es una coraza, no te está protegiendo de nada, no es ningún escudo, ni es nada. Es, por decirlo de alguna manera, imaginaos, aquí voy a aclarar entre el Yanoe y la Wei. Cuando nosotros decimos que la Wei son datos, es porque son datos. Imaginaos, nosotros tenemos las telecomunicaciones. Tenemos una frecuencia de onda para que el móvil pueda conectar con el satélite y esto, pero la onda lo que lleva es información. Pero para transportar la información necesita energía. ¿Bien? Esta energía de la onda no está haciendo nada, no está generando un trabajo en nada en especial, solo de transporte, de información. Y luego hay un receptor que interpretará esa información, la transcribirá en algo que un ser humano lo pueda entender y además todavía solo es información. Puede que el ser humano reaccione o no ante esa información. La Wei funciona igual. La Wei tiene una energía porque comunica constantemente y lleva datos de lo que ocurre en el entorno. Nada más, y para eso se necesita energía. Ahora bien, la coraza caracteriológica es el contacto del ser vivo con el entorno que le rodea. Y aquí entra el Yanoe. El Yanoe es como todo el contacto que existe con el universo que envuelve a un ser o a un objeto. De todo el universo, desde el infinito del universo, de los infinitos universos hasta ese punto espacio-temporal. Toda esa influencia de todo lo que le rodea es Yanoe. ¿Bien? Ahora bien, cuando tú tienes una piedra y la piedra no reacciona ante toda esta información que llega, ante toda esta influencia. ¿Es influenciada? Sí. Porque se erosionará, porque pasarán muchas cosas por el viento, por lo que sea. Hay una influencia de energías que le envuelven y irá afectando a la estructura, a la energética, a muchas cosas. Pero no reacciona porque no tiene capacidad para reaccionar ante ello. Ahora, un ser vivo tiene una manera de interpretar toda esta influencia que viene hasta allá. Y para poder interpretar todo esto y convertirlo en datos, está la Wei. ¿Bien? Pero es diferente el Yanoe de la Wei. El Yanoe existe a pesar del ser vivo. Y la Wei necesita del ser vivo. Es muy diferente.
¿Se entiende? Entonces, el ya no es toda esa influencia del universo que rodea cualquier ser o cualquier cosa en el universo. ¿Bien? Y siempre hay una influencia de todo lo que nos rodea, que le afecta al Sol la gravedad la gravedad del Sol afecta a los planetas que le rodean. Pues claro, si no, no estarían ahí alrededor. ¿Y afecta a la estrella que está a tomar por saco? Pues también le afecta, lo que pasa que menos. ¿Bien? Y le afecta la misma gravedad y le afectan otras cosas, lo que pasa que mucho menos. Y todo lo demás, los demás tipos de energías, de presencias, de estructuras, se afectan entre sí. Sí, todo esto es ya Noé. Necesitamos un ser vivo para que pueda interpretar todo ese contacto y influencia de lo que le rodea y reaccionar ante ello. Y a esto lo llamamos Wei. ¿Se entiende? Sí, pero diferencia entre Wei y Zen, porque estás diciendo que... Todavía no he llegado ahí, espérate, no tengas prisa. Bien, entonces, ¿qué es la coraza caracteriológica? El límite en el que nos provoca una reacción espontánea, de manera natural, algo. Es decir, si nosotros no sabéis esto de la distancia de seguridad o la distancia de... no sé cómo se llama. De confort de una persona, en la que si alguien se te empieza a acercar mucho, hay un límite en el que dices, bueno, no te sigas acercando, me pongo nervioso, ¿no? O nerviosa. Aquí se puede medir la influencia de esa coraza caracteriológica. Hay personas que reaccionan enseguida y rápido le afecta al que haya presencia de gente. Normalmente esto se desarrolla, los artistas marciales esto lo desarrollan mucho, de tal manera que pueden percibir esa presencia de lo que les está rodeando debido a esta coraza caracteriológica y se anticipan al movimiento de lo que ocurre. Por eso los buenos artistas marciales tienen una coraza caracteriológica enorme, con mucha distancia de su cuerpo, ¿bien? Y hace que reaccione espontáneamente, no tiene que pensar para reaccionar, reacciona espontáneamente con lo que ha aprendido, los movimientos aprendidos. Los tiene que repetir un millón de veces para que luego sea espontáneo, porque no son movimientos espontáneos de manera natural. Pero luego ya sí, ya reacciona espontáneamente. Entonces le van a dar un golpe por detrás, no lo está viendo, pero reaccionará y podrá perfectamente. Yo recuerdo una vez, cuando era adolescente, que estaba en ese punto y hacía artes marciales, y me tiraron una pelota, pero tiraron una pelota de tenis, de estas de jugar tenía yo 16 años, así, y de esto que no sabes por qué y te giras y haces así, la cogí, de esto que es como para que lo hubiera grabado a alguien, porque ni te lo crees, ni yo me lo creo, todavía ahora lo recuerdo y digo yo, bueno, estas coñas que estás ahí con la cosa subida de las artes marciales, y pues sí, bueno, pues esto es esa coraza caracteriológica que cuando entró en el nivel de respuesta, el cuerpo reacciona y lo hace y ya está. Lo mismo que estás así y se cae algo y hace ¡pum! Y la has cogido. ¿Bien? Si tu coraza caracteriológica es más bajita, no llegas a reaccionar a tiempo y se cae la cosa hasta el suelo. ¿Bien? Si es suficientemente amplia, es muy probable que sí que reacciones. Si estás sano, estás bien, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Vale. Entonces tenemos una energía que se llama Wei, que se encarga de interpretar la influencia del universo que rodea a ese ser y transformarlo en datos que luego el cuerpo pueda utilizar para reaccionar. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener algún sitio donde se lean estos datos. Y estos datos los va a ir interpretando, entre otros, el San Chao de manera constante. ¿Bien? El San Chao necesita mucha más información para adaptarnos. Necesita información del Tumai, de la energía Yuan, de todas las energías de los vasos maravillosos, por decirlo así, para provocar una adaptación activa, es decir, que sea dinámica en tiempo real. ¿Bien? Y para eso necesita mucha información que llega de manera constante, y entre ellas la Wei. Por eso nosotros encontramos un resonador muy interesante relacionado con cómo reacciona la Wei en el San Chao y otro en el Maestro de Corazón, que es la acción en la parte más periférica y en la acción en la parte más interna. Inmunología periférica, TH2, inmunología intracelular, TH1, por resumir. Y ya está, es sencillo, ¿bien? Pero la Wei está haciendo algo para defendernos, no hace nada. Son datos. El que lo hace son quien lo interpreta y cómo hace reaccionar después a la inmunología, tal, etcétera, etcétera. Pero la Wei no es inmunología. La Wei es la información necesaria para que reaccione la inmunología. ¿Se entiende? Vale, pues muy bien, me alegra. Porque llevo explicando estas cosas muchos años. Pero se ha dicho que es el que interpreta
la información de la influencia del entorno. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué dices que es eso? Eso que